Hola familia, somos Lida y Bian y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Muela. Nos encontramos en casa. Un día decidimos abrir esta ventana de sinceridad e intercambio para contar nuestras experiencias y hablar de temas que consideramos vitales para el crecimiento individual. Este programa no aborda contenido sobre estomatología. Su nombre deriva de una forma muy cubana, país de donde procedemos, que hace referencia, entre otras cosas, a hablar tendidamente. Y eso es lo que hacemos aquí, hablar sin un guión, de la misma manera que lo hacemos en casa sin tener los micrófonos como testigos. Te agradecemos la compañía y te invitamos a tomar un té junto a nosotros cada semana. ¿Ya escuchaste los episodios anteriores? Te recomendamos que no solo lo hagas, sino que te suscribas y nos dejes tus opiniones a través de comentarios o un review. Puedes sugerirnos temas y dialogar con nosotros de la manera que prefieras. Pues aunque nos escuches desde el otro lado, eres fundamental en esta conversación. Somos una pareja de artistas, emprendedores, pero sobre todo humanos, que te invitan a recorrer conscientemente este proceso que es la vida, tomar partido en tus decisiones y hacer, sin temor, el cambio necesario. Anímate, sé parte activa de esta muela que te propone cuestionar, no conformarte, desaprender como un camino en el sendero de la transformación personal. Descubramos juntos aquellas creencias y patrones que tenemos inconscientemente asumidos. Vamos. Acompáñanos. Hola familia, bienvenidos a otro episodio de La Muela. Hello. Acá estamos empezando la semana. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos qué tal la semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @lidacao con Y, @elvelosaldianos y @lamuelapodcast. Todo eso en Instagram, pero de la misma manera puedes hacerlo en Facebook y en Twitter. En Facebook también tenemos un grupo que se llama La Muela, así que siéntanse libres de ir por allá y comentarnos qué tal su semana, si escucharon el episodio pasado. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver el podcast en formato de video. Así es, familia. Como ustedes saben, este podcast, además de oírlo, también lo pueden visualizar a través de nuestro canal de YouTube La Muela. Vaya, suscríbase, comente, pero también déjennos un review en Apple Podcasts, plataforma desde la cual también nos puedes escuchar, en Spotify, en Anchor.fm y bueno, donde quiera que haya un podcast, allá estamos. Y tenemos un sorteo. Sí, claro. Así que si usted nos deja review en Apple Podcasts, entrará automáticamente al sorteo, que es de una videollamada con nosotros la primera semana de todos los meses. Sí. Así que bueno, activos por allá, familia. Y entonces, bien. Activo por aquí. También Esposo tiene su canal de YouTube, vayan por allá, El Velos Aldianos, donde está su más reciente tema, Códigos. Que si no lo han visto, altamente recomendado. Entonces, familia, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que nos han dejado comentarios, a todos los que nos han extrañado en esta ausencia. Bueno, este es el episodio número 53 ya. Estamos felices de estar acá grabando. Yo creo que hacía rato no grabábamos de día, ¿ves? De día acá. No sé si se puede percibir, pero siempre grabamos de noche porque es cuando tenemos la oportunidad. Pero hoy estamos grabando de día. Así que, bueno, familia, aquí estamos. Entonces, bien, cuenta algo. Alcánzame el té para ya empezar de una. Ya, lo he hecho. Como pueden ver, estamos aquí corriendo porque no queremos... El tema de hoy que queremos tratar es muy importante para mí y yo sé que para todos los que valoran la música de Bian igual. Yo lo ponía en un grupo, que también Bian tiene un grupo de Facebook, El Velos Aldianos, un grupo privado que tiene como 16,000... Una comunidad como de 16,000 personas ya, creo. Entonces, bueno, puedes ir por allá. Yo ponía esta semana una ilustración que hice, una cosa así muy casual en casa, y comentaba que fue precisamente hablando de qué podríamos hablar, qué temática tocar el día de hoy. Y se nos ocurrió eso, hacer un viaje por la música de Esposo, porque creemos que la música de Bian también tiene que ver con las temáticas que acá tocamos y bueno, nada. Vamos a ver cómo sale. Eso bien, habla algo porque estoy aquí hablando desde que empezamos. Estoy ahora revolviendo el tecito. A ver, a mí este episodio me va a resultar un poco complicado porque a mí no me gusta estar hablando sobre mí ni sobre mis cosas. Sí, sucede que casi siempre que estamos en los lugares y sale el tema de la música de Bian, Bian se tranca. Él no le gusta que hablen de su música, pero es que yo le digo, Bian, es imposible estar hablando de rap. Yo lo sé, pero no hables delante de mí. No soy yo. No lo digo por ti. Yo lo conozco, yo te conozco y sé que es incómodo. Es que en realidad es incómodo que estén hablando de uno. Pero bueno, yo convencí a Bian para hablar, hacer un recorrido por su música. Bueno, de eso estaremos hablando más adelante, pero Bian, que trajiste de acontecimientos para el día de hoy. Vamos a empezar con eso. Solo le queríamos dar una pequeña introducción para que fueran supiendo de qué
Sabiendo. de qué iba. Sabiendo, ay, perdón, ya empecé mal. Para que fueran sabiendo. Lo que pasa es que estamos tratando de que el podcast no dure más de 1 hora. O sea, que dure 1 hora y tantito. Entonces, como el tema es bastante extenso, de hecho, vamos a tocar las canciones, los temas los discos de Bian. Vamos a hacer un recorrido por toda su discografía en solitario, porque si nos metemos también a la de los Ardianos, no terminamos más nunca. Entonces, bueno, Bian, el día de hoy, ¿qué acontecimientos has traído? ¿Qué nacimiento? ¿Qué cosas? Aquí que el día 17 de agosto de 1943 nace Robert Anthony De Niro Jr., más conocido como Robert De Niro. Es un actor, director y productor de cine estadounidense. Ganador de 2 premios Oscar por su actuación en las películas Toro Salvaje y El Padrino, segunda parte. Es ampliamente conocido por sus papeles de gángster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martin Scorsese y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir sobre Robert De Niro, todo el mundo sabe. Protagonista de una de mis películas por excelencia favorita, Taxi Driver. Así que si no la han visto, altamente recomendada. Son de esas películas que no pasan, que el tiempo no pasa por ella, porque la temática que aborda y la manera que está hecha son perecederas. Así que Taxi Driver, si no la han visto, vayan y después nos comentan por acá. Entonces, lo segundo que tengo es que el 17 de agosto, pero del 1977, esto es para los amantes del fútbol, nace Thierry Henry, que es un exfutbolista y entrenador francés que actualmente se encuentra dirigiendo a Montreal Impact. Es considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos y a menudo expertos y periodistas lo han considerado como el mejor jugador en la historia de la Premier League. Wow. Todo el que sabe de fútbol sabe quién es Thierry Henry. Y yo, como sé de fútbol, yo creo lo que sabe todo el mundo. Bueno, no se crean, yo más o menos sé algunas cosas, pero no sé quién es. No, un animal. Sí, ya veo. Bueno, y por último tengo que el 17 de agosto, pero del año 1870, fallece Pedro Felipe Figueredo y Cisneros, más conocido como Perucho Figueredo. Este es un patriota cubano que fue quien escribió el himno de Bayamo, que hoy por hoy es el himno nacional de Cuba. Muy importante, Perucho Figueredo. Sí. Aquí dice que nació el 18 de febrero de 1818 en la ciudad de Bayamo, antigua provincia de Oriente, actual Granma. Es considerado cubano de la mayor estirpe revolucionaria y como una de las figuras más importantes de las guerras independentistas cubanas. Hijo de una caudalada e ilustre familia, cursó sus primeros estudios en la misma ciudad de Bayamo. Luego viaja a La Habana a cursar los estudios superiores. Ingresó en el Colegio de San Cristóbal, donde tuvo por maestro al revolucionario cubano José Antonio Saco. En 1840 se gradúa de bachiller en Derecho y luego termina sus estudios en la Universidad de Barcelona, España, en 1843. En ese mismo año regresa a su ciudad natal luego de haber viajado por distintas ciudades de Europa. Instala su bufete para trabajar y contrae matrimonio con la criolla Isabel Vázquez Moreno, mudándose a una finca que posee aledaña a la ciudad. Él se graduó de Derecho, ejerció como abogado, pero luego dejó de trabajar como abogado y comenzó a dedicarse a los estudios de la música y todo eso, y entonces fue cuando se incorpora también a las luchas por la independencia de Cuba, escribe el himno nacional, todo eso. Sí, yo les creo aconsejo a los que no sean cubanos, los invito a que busquen un poco de historia de Cuba, que averigüen sobre Perucho Figueredo, que es uno de los patriotas más importantes en la historia de mi país, en las luchas independentistas de Cuba. De España. O sea, de Cuba para independizarse de España. De España, exactamente. Ya, eso era lo que traía. Me parece muy bien. Tú sabes que ahora yo recordé algo que yo tenía guardado para comentar acá en el podcast, pero creo que va a ser la próxima semana. ¿Qué cosa? O en el próximo episodio. Y es las cosas que yo te leí que encontré el otro día, que Cuba había sido primer territorio en hacer todo eso. ¿Te acuerdas? Sí. Lo tengo guardado. Sí. Para contrastar de cómo... Sí. Lo voy a leer para la próxima.
Hace falta que no se me olvide. No se me olvide, lo voy a tener ahí. Bueno, yo estuve buscando algunas de las cosas trending en Twitter también, y una de las que más me impactó y que dije, voy a mencionarlo en el podcast, porque realmente creo que es importante, es que, bien, ¿no sabías que las canciones de los carritos de helado, la canción que siempre está, tiene un pasado racista y oscuro? Uh-huh. Que ni siquiera voy a comentar de qué trata, pero simplemente quería decirlo acá. Y lo que estaba trending en Twitter era que el rapero de Wu-Tang, RZA, estaba proponiendo, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya sabemos que tiene un pasado racista, que deberíamos eliminarla. Voy a hacer una canción para la nueva era. Entonces compartió un jingle sugiriendo que pudiera ser. Así que, familia, les invito a que busquen la información. Realmente a mí me pareció bastante importante para decirlo acá. Y yo le decía a Bian que cuando hubiera un carrito de helado y tuviera esa melodía, me iba a acercar y le iba a comentar a la persona que estuviese atendiendo el negocio, porque tal vez no saben. Claro. No, la mayoría de la gente no sabe. No, yo no sabía. Es simplemente una melodía. La letra original de la canción nadie la conoce. Sí, y hay 2 versiones. No, y hay muchas otras más, porque hay versiones de esa canción que le hicieron con una letra como para Navidad, uh-huh, que no tiene absolutamente nada que ver con la letra original. Ajá, pero bueno, sí tiene una raíz racista, y de eso se estaba debatiendo bastante en Facebook. Y bueno, lo que estaba trendy era que RZA había propuesto una nueva melodía. Entonces yo le decía a Bian que cuando hubiera un carrito de helado con esa melodía, yo iba a acercarme y le iba a comentar al dueño si conocía, ¿no?, que esa canción tenía un pasado racista, y le iba a sugerir que la cambiara, porque realmente está en candela. Fíjate que no quiero ni comentar la historia acá, así que si le interesa pueden irla a buscar. Entonces también estuve viendo en Twitter que un coleccionista de discos encontró un vinilo con 2 temas inéditos, aparentemente, de Frank Sinatra. A capela. Los temas. Entonces se está investigando a ver si es de este artista. Ok, bueno, mucha gente decía que no, que era imposible. Muchísima gente decía que sí, que por qué no, que podía ser. Entonces, hasta ahora esa noticia era la que estaba. Y otra que me pareció también buena es que encontraron buena para decir acá, es que encontraron una galaxia similar a la Vía Láctea. Milky Way. Ajá. Déjame ver si encuentro la... Ajá. Dice que, bueno... A ver, estoy buscando... un equipo de científicos ha descubierto a 12,000 millones de años luz la galaxia más distante, que tiene características similares a la Vía Láctea. Un hallazgo que aporta nuevas claves sobre el universo y pone en duda la teoría astronómica dominante. A mí me llamó la atención. Recuerdo también que en febrero de este año se había descubierto un patrón que se repetía de una onda radial, también en una galaxia lejana. No recuerdo cómo era exactamente la información, pero bien, creo que este año... Yo creo que la comentamos aquí. Yo creo que la comentamos aquí, pero no estoy segura. No estoy segura si la llegamos a comentar, pero sí la vi y me llamó mucho la atención cómo este año han habido muchísimos, digamos, descubrimientos, o se ha abordado temas que tienen que ver con el cosmos, con el universo, ¿no? La ciencia se está interesando. Bueno, si bien siempre ha habido interés en estos temas por parte de la ciencia y organizaciones, de hecho, que se encargan de todo esto, yo creo que este año es idóneo para revelar muchísima información que no teníamos. Como ustedes saben, yo sigo haciendo, bueno, para los que me siguen, obviamente, y si no, vayan y síganme si les interesa estos temas, @lidacao en Instagram. En mis historias yo he estado compartiendo hace varias semanas, yo creo que hace ya más de un mes, contenido sobre astrología diaria, y yo lo decía el otro día. Uh-huh. Yo decía y hablaba de las alineaciones que hay, que muchas no se mueven y están ahí. Acá hemos comentado cómo empezó este año con esta conjunción Saturno-Plutón. Y bueno, yo creo que este es un año donde se van a develar muchísimas cosas con respecto a la ciencia, muchísima información que ni siquiera sospechábamos. Creo que también este año mira, eso no me acordaba, se retrató por primera vez el agujero negro. ¿No sí, recuerdas? Claro, sí. Esa información también. Entonces creo que este año, precisamente, esa alineación de Plutón va a escarbar y va a sacar todo tipo de información que no sospechábamos. Así que con el objetivo de transformarnos. Creo que ya lo estamos viendo, pero esto empieza ahora, familia. Esto empieza ahora y se pone
bien interesante. Por eso yo les insto a todos que desde nuestra perspectiva individual hagamos el cambio que debemos hacer y no tengamos miedo al cambio. Sobre todo eso. Yo decía también que es importante la confianza y la certeza en que todo esto que estamos viviendo hoy día es para nuestra transformación. Que esto se está haciendo con un propósito evolutivo mayor, pero que por supuesto, como estamos atravesando esa situación, no nos damos cuenta. Es cuando tenemos un problema de la índole que sea, que estamos tan ofuscados y con todos nuestros sentidos y emocionalmente imbricados en eso, que no nos damos cuenta que era para nuestra evolución ya pasado ese torbellino. Claro. No, eso siempre es así. Mientras uno está atravesando por la situación, es difícil pensar en eso. Es decir, porque uno está concentrado simplemente en salir de ella o en resolverla. Y más cuando hay una situación de dolor o de preocupación como esta que estamos vivenciando, ¿no? Claro. Este año todavía se mantiene con las situaciones con respecto a COVID. Hemos visto variaciones. Ahora dice que Rusia va a tener una vacuna, lo cual... Bueno. Yo creo que digamos que un 80% de los comentarios todavía no prueban porque no está de manera segura. Aquí en los Estados Unidos dicen que van a empezar a aplicar una vacuna. No sé si será esa misma a partir de enero. ¿Tú no te acuerdas que nosotros estuvimos conversando aquí? No recuerdo específicamente cuándo fue ni en qué episodio, pero estuvimos conversando que se estaban probando ya algunas vacunas. Sí. ¿No recuerdas en las primeras personas y tal? Bueno, en fin, familia. Yo deseo que todos ustedes estén atravesando este proceso lo mejor posible. Y bueno, nada, aquí seguimos dando muela con el propósito de aportar algún valor que les pueda ser de utilidad. Compartir nuestra experiencia porque, como siempre decimos, nadie se imagina a quién nuestra experiencia le pueda cambiar la vida o inspirar. En fin, que todo lo positivo que podamos hacer desde nuestra posición, que así sea. Así que vamos a darle, claro. Entonces, vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar ya en la temática sí. del podcast. Bueno, como les decíamos al inicio, le propuse a Esposo, vamos a hacer un recorrido por tu música, pero no un recorrido en plan mención, aunque también, sino que hablar, hacer un recorrido por cada disco tuyo en solitario, breve, porque aquí no nos daría tiempo para más. Por favor. Pero no empiecen, no te predispongas. Dale. Sí, por favor, ya le empezó. Entonces, porque pensamos que las personas que oyen tu música lo puedan agradecer, viéndola desde el punto de vista cercano. En tanto, eres tú quien lo va a comentar acá, a lo mejor contando algunas experiencias sobre temas que la gente no sepa, que hay detrás del proceso creativo de cada canción o de alguna de las canciones, en este caso las que hablaremos aquí, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque creemos que la música de Bian está alineada también con el propósito de este podcast. ¿No te parece? Me parece que aporta muchísimo valor que podemos comentarla acá. Algunas de las cositas así puntuales, lo que salga. No tenemos ni siquiera pensado así qué vamos a hacer entonces. Vamos allá. Como ya les decía, a él siempre le ha resultado incómodo hablar de su tema, de sus temas, de sus canciones. Pero bueno, has hecho 1000 entrevistas donde te han preguntado. Entonces pero no es lo mismo una entrevista. Yo decía, sí, exactamente, que hablar acá en tu espacio. No, por supuesto que no. Entonces, bien, el primer disco que tú haces en solitario es Mi Filosofía. Mi Filosofía. Yo creo que es un disco que marca el empezar de tu carrera, conceptualmente, de tu carrera en solitario, de lo que vi, quería proponer. Porque de ahí arranca. Yo lo que le decía a Bian era que yo veía su creación como un ente vivo. La veía como una totalidad. O sea, no podía haber disgregada ni separada una cosa de otra, sino como ese mismo camino creativo era como el viaje del héroe que se habla, sino como porque tiene cada disco tiene que ver con una etapa de tu vida. Son no solo etapas, son chispas personales que tú pones sobre un loop. Cada disco que yo he hecho ha sido en un momento crucial en mi vida. O sea, por lo menos los discos por eso es que míos, yo lo veo así. Míos en solitario los he hecho siempre en un momento crucial de mi vida.
Nunca he hecho un disco así por simplemente hacerlo. Y mi propósito fundamental, o sea, yo sinceramente, de verdad, yo no quería hacer esto porque no me gusta estar hablando de estas cosas. Pero ¿quién es mejor para tú? ¿Quién es mejor que tú? Si se trata de música, simplemente quiero hacerla y punto. No quiero explicarla. Yo te entiendo. No quiero explicar la música porque, no sé, yo siempre tengo fe en que la gente va a entender, o el público va a entender, que no es simplemente música y que van a poder ver algo un poco más allá. Y eso es lo que quiero que suceda, que eso suceda espontáneamente, no porque yo lo esté explicando. Pero bueno, yo creo que como ha pasado tanto tiempo, por ejemplo, de estos discos, sí. Ya tú lo puedes ver desde esta perspectiva actual, y si puede ayudar, o por ejemplo a personas que no han escuchado tus canciones, puedes ayudarlo a introducirte un poco. Muchísima gente que escucha este podcast, por ejemplo, en las plataformas de audio, han descubierto tu música, porque primero han descubierto el podcast y luego han descubierto tu música. Entonces, yo creo que tu obra tiene ese valor. Tiene un valor que, si bien te ha ayudado a ti a trascender como individuo, yo creo que ese es el principal, porque todo parte de uno. Ha ayudado también a muchísimas personas a conectarse con su esencia y con su realidad. Uh-huh. Yo creo que tú has usado acertadamente la herramienta de hip hop o la herramienta de la música para trascender. Claro, mira, a mí me gusta la música en general, pero la música, o sea, el género musical que más me gusta es el rap. Y encontré una manera de expresarme a través del rap, pero yo no, desde el inicio nunca quise que mi música fuera simplemente rap, ya, genérico. Por eso este episodio se va a llamar More Than Rap. ¿Qué te parece? En inglés y todo, porque suena más cool. Entonces yo nunca quise que eso fuera simplemente rap, genéricamente hablando, ya, típico. Y entonces yo encontré pero siempre he tratado de usar los códigos del rap, o sea, lo que puede entender, cosas que puede entender quien oye rap y quien no oye rap asiduamente, pero que pudieran entender eso. Y yo creo que en una gran medida, a pesar de incomprensiones y cosas, yo creo que lo he conseguido. Mucha gente ha entendido de qué se trata. Uh-huh. Aunque la mayoría, a mi forma de ver, la mayoría del público puramente rapero, los que oyen rap solamente, no entienden. Por eso es que yo te decía que tú utilizaste la herramienta del rap para eso, pero no desde una perspectiva fría o desde yo usaste esto para esto, sino que tú te valiste de esa herramienta y la potenciaste incluso. Claro, porque es que el rap se escucha de una manera muy dogmática. El público de rap es súper dogmático. Esto es rap, esto no es rap. Esto si suena así es rap, si no suena así es rap. Si la métrica es así es rap, si no es así no es rap. Y yo creo que tú rompiste todo eso. Mira, vamos a hablar del disco Mi Filosofía. Mi Filosofía tiene 11 temas. Y yo le decía, bien, arrancaste tu discografía en solitario con 11 temas. 11, número maestro. Aquí nada es casual. Para la gente sí. Tiene una gran simbología ese disco. Para empezar, que partiste. Vamos a ver toda tu discografía de manera arquetípica, como un camino. Como realmente yo la veo. Y ese es el único disco, de todos los discos que he hecho, ese es el único disco que... La primera canción que hice para ese disco fue Mi Filosofía, exactamente. ¿Sabiendo que se iba a llamar así el disco? No, yo no tenía claro todavía que el disco se iba a llamar así. No, yo te pregunto, porque como sé que pasas trabajo para ponerle los nombres. Voy a hacer un disco. Esa fue la primera canción que escribí. Y empecé a escribir todas las demás canciones alrededor de esa. Esa ha sido la única vez que yo he escrito un disco empezando por una canción. Todos los demás los he escrito alrededor de una idea, no de un tema, de una canción específicamente. Ese ha sido el único. Voy a escribir un disco con esta idea, con este título, con este concepto. Pero este primer disco fue el único de mis discos en solitario que yo
que yo escribí a partir de una canción. El disco censurado de Los Ardianos también se escribió así, alrededor de una canción. Alrededor de la canción Censurado. Fue la primera que escribimos. Ya. Y así arranqué mi filosofía. Uh-huh. Bueno, yo quisiera comentar, además de esa canción, por eso es que te digo, yo creo que tú, es que es perfecto, es una creación casi perfecta en el sentido de que empezaste mi filosofía y a partir de ahí... Sí, es como una especie de carta de presentación. Exactamente, tú le dijiste a la gente, de lo que me interesa a mí hablar va a ser de estos temas, de estas temáticas. Entonces, bueno, ahí... En ese disco Ah. hay temas, a ver, mi filosofía es un tema que a mí me gusta mucho, es mi favorito, pero hay temas ahí que me gustan, Como por ejemplo, que me gustan un poco, me gustan más que mi filosofía. ¿nos puedes hacer alguna historia que la gente no sepa sobre el disco, sobre algún tema específico? Bueno, mira, te voy a decir primeramente temas que me gustan mucho, Ajá, mucho del disco. ajá. Mi filosofía me gusta Poderoso. Poderoso es una de mis canciones favoritas. Me gusta SOS, que es la historia, es como un storytelling que dice sobre la historia de un tipo. Pero le voy a contar la historia de esta canción, porque esa canción tiene una segunda parte que yo escribí y esa libreta está en Cuba desde aquel tiempo. Si tú me dijiste. Bueno, mira. Cuenta. Esa canción SOS habla sobre la historia de un personaje, un tipo de la calle que se llama Cristóbal. Y yo la hice con el concepto, como que el tipo se llama Cristóbal por una razón, porque yo quise ponerle, el tipo era como un conquistador. Era Cristóbal de la calle. Sí, También por el concepto. Esa es la primera idea del nombre del hombre. Y el segundo es porque el cementerio de La Habana se llama Cristóbal Colón. Y el tipo era... Por eso es que te digo, en tus canciones no hay nada que esté suelto. Todo, cada palabrita, cada rima está escrita por alguna razón simbólica. Y verlo cuesta trabajo. Claro. Entonces... Esa era como... Yo quería hacer como una especie de serie. Y entonces escribí un segundo capítulo donde ya a Cristóbal lo matan en esa canción. Pero el segundo iba a ser Gulliver, como Gulliver en el país, el personaje del libro de Gulliver. Y entonces iba a estar dividido en dos partes. Gulliver en el país de los enanos y Gulliver en el país de los gigantes. Pero no iba a estar así, tú sabes, literalmente dicho. Sino que la historia de Gulliver iba a ser... Bueno, fue porque yo la escribí, pero nunca la grabé. La historia de Gulliver era que Gulliver era un personaje como Cristóbal. Pero... ¿Puedes retomar la idea? Sí, pero él se desarrollaba en un mundo, en el bajo mundo, en la delincuencia y todo eso, pero él, para la gente con lo que él se rodeaba, él era como un genio. Él estaba muy por encima de esa gente. Como que ese mundo le quedaba chiquito. Y ahí era Gulliver en el país de los enanos. Entonces, por cosas de la vida, Gulliver se va de Cuba... llega a otro país, no sé qué, y obviamente empieza igual en su mundo, en el bajo mundo. Pero Gulliver entra como a la mafia, ¿sabes? Uh-huh. Donde ya la delincuencia es otro nivel. Pero a ese nivel ya él no estaba. Y entonces tú me has contado varias veces. Y entonces ahí era Gulliver en el país de los gigantes. Perdón. Y entonces en ese mundo ya de mafiosos de verdad, de gente... Entonces ya él era Gulliver en el país de los gigantes. Y esa era la idea. Entonces, ahí hay un tema que me gusta mucho a mí también, que es palos de aquí y palos de allá. Yo creo que ese tema... Tema infinito. Para los cubanos. Que narra las peripecias de... Palos de aquí, palos de allá habla sobre los cubanos que están en Cuba y los que están fuera de Cuba. Ajá. Y habla sobre cómo los cubanos que están dentro de Cuba pasan por todas las dificultades, las necesidades y cómo los que están fuera también tienen sus propios problemas, pero también tienen que cargar con los problemas de los que están allá porque hay que ayudarlos económicamente, hay que, tú sabes. Es increíble, vean cómo en el año 2004 tú hiciste esa canción que aún hoy está... Sí, yo creo vigente. Que la idea está vigente aún. Sí. Y también otra de las que me gusta de ese disco es El Periodista. Uh-huh. El Periodista es una canción que también que es también de mis favoritas. Esa te iba a decir, esa te iba a nombrar ahora. El Periodista.
El periodista iba a hacer una colaboración, pero luego yo la hice solo. Ok. Y creo que es en ese disco que está Artillería también con Magesh. Que Sí, también en es ese una... disco. Me encanta esa canción también. Bueno, entonces ahora vamos a saltar para otro disco que yo creo que es icónico. Ok. No solo en tu carrera, Ajá. sino en la historia del rap. Yo digo del rap, no solo del rap en español. Del rap en español muchísimo más, pero yo creo que del rap, porque el concepto sobre el cual gira ese disco, yo creo que no se había visto nunca antes en la historia del rap. Es un disco que yo le tengo especial cariño porque nuestra relación empezó casi que con ese disco. Sí, De hecho, yo recuerdo cuando un día me sorprendiste con 2 discos físicos de los reales. Sí. de Dr. Jekyll y Mr. Dr. Jekyll y Hyde. Mr. Hyde. Y me pareció una obra maestra, principalmente porque es tu segundo disco y, o sea, en solitario, y es un disco doble, y es un disco donde tú hablas de la dualidad, y es un disco demasiado importante, y Tú un lo disco entendiste. que de manera arquetípica y simbólica, desde que lo escuché, desde que me di cuenta que tomaste el concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dije, esto es más que rap. Por eso Claro. es que yo quiero, y te lo había dicho, nosotros nunca sabemos cómo vamos a titular el podcast, pero yo desde que empezamos a hablar sobre lo que íbamos a desarrollar el día de hoy, le dije a Bian, el podcast se va a llamar More Than Rap. Porque yo creo que es que está el rap y está tu rap. Ali, tampoco así. Sí, para mí sí. Vamos. Para mí sí. Yo no he escuchado pocos artistas que realmente tienen este tipo de pensamiento que, o sea, tu rap es un rap arcano. Tú sabes, en plan de que hay mucha simbología oculta. Hay cosas que yo estoy segura que ni tú pensaste. Es un nivel de instinto y un nivel de... Hay muchas que la sí. mayoría, lo obvio. lo que quiero esperar Obvio. que lo descubran. Que lo descubran, No, claro. no quiero yo explicarlo. Y eso que hablaste, segundo disco, doble, la dualidad, eso yo lo pensé. Y hasta hoy nadie me había hablado sobre eso. Hasta hoy no, hasta que yo te Sí, lo dije. hasta que tú me lo dijiste, nadie me había Por hablado supuesto, sobre no eso. solo eso, sino, bueno, después yo voy a hacer el resumen de la conclusión que yo llegué, a la cual yo llegué. Y la Bueno, cosa es que, a ver, el disco es muy diferente del libro. Pero Por yo supuesto, solo tomaste tomé la el idea. concepto. Yo solo tomé el concepto. el concepto de la sombra, de que como De la todos sombra, tenemos ¿verdad? esa dualidad, que al final es lo que hay que trascender. Es un disco, mira, no solo es que es el segundo disco, no solo es que es doble, no solo es que es sobre la dualidad, también fue grabado en 2 estudios diferentes. Así es. tiene Fue grabado en 12, Real cada 70. uno tiene 12 canciones, que 2 más 1 es 3, o sea, la Trinidad, supuestamente Trinidad. a lo que debemos llegar a esa Sí. unidad. El disco fue Luego que grabado, trascendamos la dualidad. el disco fue grabado en, como decía, en 2 estudios, en Real 70 y en Champion Record. Un saludo para esa No, gente ahí. Ese disco es Heavy. una obra maestra, pero además ya ahí... Y lo que pasa, o sea, lo que para mí hace especial ese disco, una de las otras razones que hace ese disco especial era que por lo menos en el rap cubano hasta ese momento no se había hecho un disco con un concepto de ese tipo. O sea, han habido muchos discos buenísimos de rap, pero son simplemente canciones. Un tema, Es lo que yo un te tema decía. intro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, outro. No era como una historia de principio a fin, y eso fue lo que yo intenté hacer con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y lo lograste con creces. Este disco yo creo que comprende una profundidad a la cual no es tan fácil llegar. Que a lo mejor si te quedas oyendo la música, te estás perdiendo matices importantes. Es lo que yo creo. Es una búsqueda y es una profundidad. Es la búsqueda en la psique humana. Pero además, o sea, el cuestionamiento de esa psique humana, pero además del accionar del individuo, es una búsqueda casi filosófica dentro de lo urbano. No, Porque es eso. tú usas los códigos urbanos. Es lo que te decía, es cómo tú empleas esa herramienta del rap para contrastar comportamientos, proyecciones individuales. Cuestionar hasta lo más instintivo del rap, hasta lo más, digamos, superficial. El problema es que uno, como ser humano, siempre tiende a negar la sombra.
Sí. Uno siempre quiere reprimir eso. Y eso es parte indisoluble de los seres humanos. Por más que tú quieras, y sobre todo, mira, en el rap pasa una cosa. En el rap están los extremos. O eres muy, muy, muy la sombra, o pretendes ser muy, 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 muy la luz. Pero vamos a aclarar algo. La sombra, en tanto aquello que no es visible o que no tenemos consciente en nuestra vida. Porque yo te digo algo, y en la sombra a veces ponemos talentos y cosas positivas también. Sino es aquella parte oscura que se asocia a la sombra del individuo, aquella cosa que no está integrada, ¿no? Sí, pero lo que yo quiero decir es que a veces... Claro, yo te entendí perfectamente. Mira, esto era para argumentar. Cuando tú escuchas las canciones de ese disco, las que he orado como Mr. High, es una manera diferente de rapear, es una manera diferente de decir, es una manera... Esa es la otra. Y tal vez, si yo no hubiera entendido eso de que hay una sombra y que hay que incorporarla y que hay que dejar también que se exprese... Fluya. No, es que es A maravilloso. lo mejor no lo hubiera hecho, porque simplemente me hubiera dicho, no, porque lo mío es rap conciencia. Yo no puedo grabar una canción diciendo que estas cosas, ni hablando de estos otros temas que es totalmente opuesto. Para mí también es un disco teatral, bien. Imagínate que la imagen del teatro, de las dos caritas, una feliz y otra triste, Claro. que tiene que ver con una parte de la dualidad también, tú la incorporas ahí. Tú ahí proyectas, casi de manera actoral. Porque tú estás utilizando la voz, tú estás proyectando un personaje. Tú sabes que al sí. final, Tú sabes estás que jugando sí. con eso. Hay un juego ahí. Tú sabes que sí se conseguí con ese disco. Que mucha gente que lo oyó y que pensaba así como te estaba explicando, me decía, pero tú no haces rap conciencia. Entonces, ¿cómo tú escribes una canción como Chaogán o se acabó el invent y el experimento con Michael Extremo o ¿sabes? Canciones de ese tipo. Sí. O las Fuerzas Armadas con Por el eso te enano. decía que estás usando los Entonces, códigos del rap. tú eres una cosa o eres otra. Por eso es que te digo. Y la explicación es yo soy todo eso. Como tú. Lo que pasa Yo que soy todo eso. No, pero te contradice. Pero eso te contradice. No. Dice, claro que me contradigo. Pero el ser humano es contradictorio en esencia. Pero claro que me contradigo. ¿Cómo no me voy a contradecir? Soy humano. Claro. No pasa nada. Es normal. Así es. La gente tiene que entender. Mira, las personas tienen que entender. Y no entender, lo que tienen es que aceptar. Porque todo el mundo lo entiende, porque a todo el mundo le pasa. Incorporar. Todos los días del mundo tú no te despiertas amando. Tú no te despiertas amando al mundo, tú no te despiertas con buena energía. Todos los días del mundo tú no te despiertas así. Es cierto. Y está bien. Y hay canciones de ese disco específicamente que yo escribí en momentos en que yo no estaba bien. E incluso hubo otras, por ejemplo, yo he contado la historia de esa canción Deja que hable el corazón, por ejemplo. Que eso es O Mamá. Esa es una de las canciones que más la gente escucha, más la gente se identifica. Y son canciones que provienen desde lo más oscuro de mí. Porque eran momentos en los que yo quería que el mundo explotara. Desde el dolor. Y sinceramente, me daba igual todo. Cuando yo estaba escribiendo esa canción, me daba Desde igual el todo. dolor. Y sin embargo, toda esa negatividad y todo eso oscuro que yo tenía dentro de mí en ese momento, Supiste transmutarlo. Lo convertí en eso. Lo convertí en Deja que hable el corazón. Lo convertí en Soy ese. Lo convertí en esas canciones. Y traté de... Y entonces, porque eso eran energías bajas que yo tenía y me estaba sintiendo muy mal. Y entonces pero las liberaste, amor. Pero escucha esto. Traté de esas energías bajas convertirlas en eso, en luz. Y entonces, toda la fuerza y la energía que tenía como para seguir creando fue la que usé para meterle a la sombra. Por eso las canciones eran gritando, por eso... Por supuesto. Es un ejercicio. Fue Entonces, un ejercicio psicológico también, un ejercicio íntimo tuyo. Claro, una parte fue quien... O sea, la sombra fue quien empujó a la luz y la luz fue quien empujó la sombra. Y se estableció ese nexo que al final... Salió el disco. No, maravilloso. Ahí hay dos temas específicos que, bueno, están a mí todos los temas prácticamente de ese disco me gustan, pero me gustaría comentar el tema Libertad. Oh, sí. Ese es uno de mis favoritos. Sí. Ese tema lo grabé el mismo día que grabé Chaogán
y grabé... Sí, porque había que aprovechar ya el viaje al estudio para grabar lo que se pudiera. Ese día grabé esa. Grabé Chaogán y grabé la del sample de Bebe. Sí. Grabé siempre esas me quedará. Ajá. Grabé esas 3 canciones ese día. Esa canción también, que esa canción tiene en YouTube, ¿cuántos views? Como Sí, un montón. 30 y pico millones de views. Sí, no en mi canal. En canales de otra gente que fueron los que lo subieron en aquel momento. Claro, tú no tenías YouTube. Ya cuando la subí en mi canal, ya la gente la había escuchado. Sí, pero bueno, ahí está. También La Reina de los Condenados, que es una canción que la gente... De mi favorita. La Reina de los Condenados de mi favorita. Así mismo. Y ese tipo de canciones son los que más me gusta escribir. Cargadas de símbolos, que es lo que yo decía. Si ustedes a la hora de apreciarlas se quedan con lo superfluo, se quedan oyendo las notas, nada más de la canción y viéndola desde el punto de vista, se están perdiendo matices. Pero bueno, yo entiendo que cada quien la escucha y cada quien despierta dentro lo que debe despertar. Claro. Pero yo sí les propongo esto. Cuando escuchen no solo una canción de Bian, sino cualquier obra de arte, abran el corazón y busquen, indaguen. Y no solo indaguen. Eso. Y yo siempre digo esto para los que escuchan música de cualquier tipo y para los que leen, la gente que le gusta leer. No se trata solo de leer y aprenderte las cosas de memoria o escuchar una canción de rap y aprenderte las frases con las que tú conectas de memoria. Piensa. Escucha la canción y piensa en ella, piensa en lo que oíste o piensa en lo que leíste. Me acordé con que decías en el tema Sé feliz de que con frases bonitas de Paulo Coelho, la gente que copia las frases de otros y tal. Sí. ¿Qué gracia tiene crear? Si la creación, yo creo que además, que el elemento más importante es la autenticidad. A quien le guste la literatura de Paulo Coelho, perfecto. Pero no es la gran cosa. Bueno, bro. sí, no, a mí tampoco. Pero a mí tampoco, claro que no. A quien le guste perfecto, no cuestiono eso. Claro que no, a lo mejor deben pasar por Paulo Coelho para... Claro, no cuestiono eso. Encontrarse con otras pero cosas. Es lo que su alma necesita. Lo que no puedo aceptar... Pero no se queden ahí, familia. Lo que no puedo aceptar, no lo voy a juzgar, pero no... ¿Sabes? No conecto con eso. Es que pretendas parecer la persona más profunda del mundo solo porque lees un libro. Cool, y no lo digo solo por Paulo Coelho. Lo digo por todo. El mundo está lleno de imbéciles que leen libros. No te sientas que tú eres la persona más... verdad que tú eres radical. Sí, no. Hay gente muy culta, hay gente muy inteligente y hay gente muy imbécil que ha leído muchos libros. Porque la sensibilidad no tiene nada que ver con el nivel de libro que te hayas comido. La sabiduría, la profundidad espiritual que tú tengas, nada tiene que ver con cuántos libros te leíste. Puedes haberte leído 1,000,000 y no haber entendido uno. ¿Entiendes? Es por eso que no quisiera que lo tomaran a mal, pero No. Ustedes cuestionen lo que nosotros estamos diciendo aquí, contrasten lo que esa es la idea. Así es como nosotros pensamos. Yo siempre invito a los míos, hermano, lo que sea, que la información que te llegue, sea por la vía que sea, por la música, por la lectura, por lo que sea, no simplemente la recibas y ya. Piensa en ella. Contrástala. Piensa en ella. Cuestiónala. Deconstrúyela. Hazma tu propia opinión. Está bien que no estés de acuerdo con nosotros, pero si no estás de acuerdo, no porque no lo sepas, sino porque has entrado en la profundidad. ¿Por qué pensaste? Exacto. Y eso es lo que pasa con tu música, que a veces yo veo que las personas se quedan ahí, se quedan en eso. Mira, porque mira, esto es lo que estábamos hablando al principio. Hay determinados códigos en el rap que funcionan, que son los que funcionan. Sí, como y todo. Eso ya llevo suficiente tiempo en el rap como para saber cuáles son. Claro, ¿entiendes? yo sé. Mira, ¿tú crees que la canción esta última que yo saqué, que se llama Códigos, se llama así? Porque sé. Porque yo sé que esa canción conecta. Yo sé que ese es el tipo de canción que mi público, que la mayoría de mi público le gusta escuchar de mí. Y ahí le di los códigos. Todas las métricas, las no sé qué, las métricas por las que ellos siempre me han seguido. Es increíble que tú hiciste esta canción en nada. Eso fue 5 minutos. Pero tú la oyes y tiene una estructura que, oh my God. Pero es que ya eso yo lo conozco. Ya eso yo lo sé hacer. Así. Y yo sé qué cosas decir y qué no decir que conecte. Hay muchas cosas en el rap que conectan. Entonces yo muchas veces en mi música lo que trato es de soltar eso, de soltarme de la comodidad esa, de decir determinadas frases, de determinadas formas que yo sé que la gente al momento las va a coger. Porque
hay una gran parte del público de rap son coleccionistas de frases. A ellos les gusta los punchlines, eso que tú puedes coger y ponerlos en una foto. El amor es lo más lindo que existe porque las boberías esas. Pero sin embargo, hay frases mucho más profundas y con mucho más significado y con mucho más contenido. Y que hay una frase, yo lo que me he dado cuenta, que se les va por encima de la cabeza porque no es lo que están acostumbrados a escuchar. Y tú sabes qué pasa con la gente que ha hecho frases tuyas, que ponen un final ahí separado y yo digo, coño, si esto lo dijo por esto y esto, o sea, que lo mejor de la frase se pierde. Claro, el sentido. Claro. Y eso no solo pasa conmigo, eso pasa con muchos raperos. O sea, yo digo el caso tuyo porque hay es lo páginas que comparten frases de muchos raperos y como que no toman la mejor parte del verso. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro disco. Viva Cuba Libre, Bian. Ese disco tan importante, que ahí sí te puedo decir que viví todo el proceso de creación de ese disco, en su mayoría. Otro disco doble. Dedicado a Cuba, a la libertad de Cuba. Viva Cuba Libre. Ya, cerraste. Dijiste. Ese disco también. Voy a hablar. Voy a poner un disco que se llame Viva Cuba Libre, pero no solo me voy a circunscribir a la libertad de Cuba. Voy a decir, en canciones, por ejemplo, como Pausa Psicológica, que vamos a trabajarnos nosotros y a partir de ahí vamos a ver qué vamos a hacer con el país. No sé, lo siento así. Sí, fue así. Es que no solo se trata de... Con frases que tú, como dices que la revolución es de adentro hacia afuera. No sé, ahí demarcas todo. Mira, tú sabes qué pasa. Todo. Viva Cuba Libre, el concepto salió... Mira, es que el intro mismo. La primera canción que escribí... Sí, no, pero la primera canción... Eso es para que entiendas... A ver, ¿cuál fue la primera canción? Lo que te explicaba de escribir la canción, o sea, un disco de acuerdo a una canción y escribir un disco de acuerdo a una idea, a un concepto. Bueno, la primera canción que yo escribí de Viva Cuba Libre fue Carta de Presentación. Ah, sí, recuerdo, claro. Ya, el calentón. Pero la idea de hacer un disco que se llamase Viva Cuba Libre, parte de que ya había sacado Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya habíamos sacado Abajo como hace 3 de febrero, todos los discos esos, los ardianos. Y en ese preciso momento estábamos pasando por unos episodios de esos de censura. De que no puedes cantar aquí, de que no puedes cantar aquí, presión. Como siempre. Presión por todos lados. Y la presión, ¿para qué la estaban ejerciendo? Para silenciar. Sí. Para que tú, para que se alejaran de ustedes. Déjame bajarle a esto porque voy a tener problemas. Yo dije, ahora viene un disco que se llama Viva Cuba Libre. Y voy a decir esto, y va a haber una canción que se va a llamar Contrarrevolucionario, y va a haber una canción que se va a llamar Viva Cuba Libre. El intro, yo creo que ya marca. ¿Sabes? Cuando declaración, lo escuchas, todas esas cosas. Tiene 10 temas cada uno, ¿no? Sí, son 20 temas. Cerrado. 10 es un disco cerrado, 10 y 10. Es que son 20, volvemos al tema. Doble, 20 canciones, 2. Segundo disco 10 y 10. Doble. Segundo disco doble. Pero bueno, después vamos a ver. Bueno, de ahí podemos hablar, como yo te decía, de Pausa Psicológica, que bueno, es mi favorita de ese disco. Sí. Pero también me gusta de ahí muchísimas las de Cuba, Viva Cuba Libre. La primera canción que yo le escribí a Lida, la escribí para ella, fue esa. No fue una canción de te amo, mi vida, mira, fue esa. Porque yo sabía que ella sí iba a entender eso. Eso es una canción de amor. Eso es una canción de amor. Esa fue la canción, la primera canción. Eso es una canción de amor. La escribiste y me la regalaste y después... Te regalé las hojas donde la había escrito, sí, acababa de escribir. Sí, por eso yo le tengo especial cariño a esa canción. Y la otra que me escribiste después fue Pedazo de Luna. Sí, Pedazo de Luna. Sí, pero Pedazo de Luna sí es una canción romántica. Pero bueno, yo haciendo memoria. Sigamos en Viva Cuba Libre. Contrarrevolucionario. Me encanta. Contrarrevolucionario. Bueno, tú sabes la historia de Contrarrevolucionario, pues, la escribí al lado tuyo. Y la canción se llama así porque en Cuba, bueno, y en todos los países socialistas y comunistas, a las personas que no están de acuerdo con el régimen se les llama contrarrevolucionarios, se les llama gusanos. Se les ataca de todos los dirigentes de estos regímenes se apropian de ese tipo de palabras, revolución, de palabras bonitas con significados bonitos. Claro.
para validar su Y también se su apoya ideología. mucho en atacar al que no está de acuerdo con ellos, que es perfectamente humano. Y Entonces ellos giran toda su promoción Claro. en torno a, fíjate como ellos enseguida le pusieron calificativos a quien no estaba de acuerdo con ellos. Claro. Por eso yo le puse la canción contrarrevolucionario. todo Y la cosa no es que yo soy un contrarrevolucionario. La idea de la canción es que ¿por qué contrarrevolucionario eres tú? Y dijiste, es una canción que mucha gente dice, coño, pero dijiste ahí unas palabras fuertes, claro, para llamarte la atención, porque esa es otra cosa Eso es otra cosa que tú has no usado en entienden. tu... La es parte de los códigos. Eso es parte de los códigos. Las malas del palabras. Rap. El rap es de la calle, es un lenguaje de la calle. Eso es, primeramente, vamos a partir de ahí. Estamos hablando de música de la calle. Estamos hablando de Mala esto. palabra. Eso no existe, Ok. familia. Vamos a partir de ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por lo menos en mi caso, las malas palabras no están dichas porque sí. Yo estoy hablando de un tema importante sobre política de Cuba, que es un tema del que nadie quiere saber, y del que nadie quiere oír, y del que nadie quiere hablar. Sobre todo nadie quiere hacer. ¿Me entiendes? Todo el mundo está inconforme. Todo el mundo, a nadie le gusta su realidad, o a la mayoría. Porque hay quien sí vive pegado al régimen y, por supuesto, no quisiera que eso cambiara jamás. Pero la gente, como no hace nada... Muy especialmente los cubanos no quieren hablar hacer, sobre eso. ni Cuando hablar. tú le vas a dar un teque político, con palabritas, miedo, es con comprensible. palabras propias de política, no te van a oír. Entonces cuando tú llegas, al momento tienes la atención. Ya que tengo tu atención, entonces mira lo que te voy a decir. Eso es una herramienta A nivel psicológico. A nivel psicológico funciona. Esa es la razón de las malas palabras. Para llamar a la atención. Luego de un régimen de 60 años, ¿cuál es la manera de que te llamen la atención? Claro. Tú la usaste como una herramienta y la veo súper válida. Bueno, estaba viendo ahí que ya llevamos como... que hace una hora ya. Sí, increíble, porque yo estaba mirando, pero no estaba muy... Entonces yo te propongo que hablemos en este episodio hasta Viva Cuba Libre y continuemos. Y hagamos el resumen después de todo lo que yo tenía. Y continuemos en un próximo... ¿Está bien? ¿Vamos a hacer entonces el próximo, esta misma semana? Sí. ¿El viernes? Sí, con Perfecto. Respeto, Luz y Scorpion King. No, y toda la conclusión final que yo tengo, que me ha encantado. Y estoy loca por compartirla con ustedes porque yo sé que ustedes lo van a valorar. Bueno, bien. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre recoge, también es un disco... es un disco... Es que todos tus discos tienen de crónica y de reseña social. Pero yo creo que en específico, ese disco también recoge temas, por ejemplo, como Isbaé. Mucha gente nos han preguntado, incluso hubo un muchacho que nos preguntó, dos personas en el podcast nos han preguntado, y muchísima gente que no conoce el término. ¿Qué cosa es Isbaé? Isbaé. Bueno, Isbaé es un vocablo yoruba. La frase completa es lo que yo digo en Coyo, Isbaé Bayen Tonú, que lo que significa es como buena suerte en el más allá. Es como una manera como de decir en paz descanse, por así decirlo, como una manera de despedirse de las personas fallecidas. Y entonces ese término Isbaé yo lo usé en esa canción porque fue, para los que no sean cubanos, eso fue un momento en que en Cuba se descubrió, hubo un escándalo de corrupción donde estaba implicado el ministro de Relaciones Exteriores y Carlos Laje, que no recuerdo qué cargo era, creo que era primer ministro o algo de eso. Sí, él era primer ministro, o algo así. Bueno, un escándalo de eso de corrupción con unas elecciones y una cosa que había y que ellos estaban recibiendo unos dineros y estaban dando firmas para que alguna empresa extranjera... Pérez Roque estaba ahí también, ¿no? Bueno, Sí, Felipe Pérez Roque. También. Él era el ministro de Relaciones Exteriores. Él era de Relaciones Exteriores. Y entonces como que esa gente estaban haciendo una camancola a escondidas del gobierno y los descubrieron. Y por eso yo usé el término Isbaé. A ellos los ¿sabes? No fueron presos, no sucedió nada con ellos, simplemente perdieron el cargo que tenían. Y lo silenciaron, porque en Cuba eso sucede. Cuando pasa, igual que te acuerdas con aquel Robertico Robaina, que era... él era la noticia de este tipo una en persona Cuba. súper mediática y una figura del régimen. Y de momento también explotó, como decimos nosotros en Cuba, refiriéndonos a cuando a alguien se le saca toda la información y todas las cosas que estaban haciendo por detrás del sistema, ¿no?
y lo desaparecieron. Claro. Entonces la canción Lo yo la silencian. hice. Claro. Entonces la canción yo la hice usando esas metáforas y todas esas loqueras, porque en Cuba nunca, cuando sucede este tipo de cosas, nunca dan la información real, oficial. Sucedió esto. La noticia fue que en el noticiero la noticia que dieron fue son liberados de su cargo, de sus responsabilidades fulano de tal y mengano. Ya. No se dijo más nada. Y luego en la calle se ría un video como la reunión donde a ellos les dicen hiciste esto. ¿Quién lo va a regalar? Ellos mismos. Y entonces la gente estaba compartiendo la información como en secreto. No le vayas a decir a nadie que yo te di esto, que no sé qué. Y eso es una forma de que la gente esté informada. No, porque que tú no puedes decir que estás desinformado, porque tú lo sabes. Las bolas. Las como informaciones. Una bola, como una cosa escondida. Por eso es que tú dices, las noticias del Olimpo a los mortales nos llegan en bola. Y entonces, es que lo que sucede es que así es como ellos manejan la desinformación. Nunca te dicen qué sucede y entonces luego sueltan ese tipo de cosas y la gente cree que se filtra la información. En Cuba no se filtra nada. Con el control que hay en Cuba, ¿qué se va a filtrar? Nada se filtra. Eso lo soltaron ellos mismos para que la gente no pudiera decir que estaba desinformado. La gente sabía lo que había. Lo que pasa es que los medios oficiales no lo iban a decir. ¿Tú sabes qué recuerdo ahora? Un video que se regó de una supuesta reunión, que al final eso no se sabe, que decía, el tema de los aldeanos ya lo hemos tocado. Sí. Eso también lo regaron ellos. Sí. Pero eso era una reunión de la seguridad del Estado. Una supuesta reunión de la seguridad del Estado. Se riega un video, también así a manera de bola, cuando los aldeanos estaban en el momento de censura, yo creo, más duro que han tenido. Los que vayan a hablar del tema de los aldeanos, por favor, ya el tema de los aldeanos lo tocamos. Vamos a continuar con no sé qué. Entonces ese video se regó. Nadie sabía de dónde eso provenía. Eso es para asustar. Pero es así, es para asustar. Pero es ese tipo de herramientas que usa el régimen. También el otro dato importante de esa canción, hay una frase que yo digo, y se pinta entero el techo verde como tú un artista, para cuando mires para arriba te relajes y refresque la vista. Y no insistas en encontrar otro matiz. Ayer soñé que mi hermano mayor me regaló un país. La cosa es que lo que estaba sucediendo en ese momento fue que Fidel Castro estaba enfermo, todas esas cosas, y le cede el poder a Raúl Castro. Todo muy tapiñado. Le regaló el país. Le regaló el país. Y lo que empezó a suceder, empezaron a haber un montón de escándalos de eso, de corrupción y no sé qué. Y al final la conclusión final fue que Raúl quitó de los puestos estratégicos a toda la gente que era confiable para Fidel Castro. A todos los que Fidel Castro de una manera estratégica había puesto ahí. Él los empezó a quitar. Y puso gente confiable de él para él. Eso fue lo que sucedió. Bueno, en fin. ¿De qué otro tema pudiéramos hablar de ese disco? Ese disco a mí me encanta. También creo que es un disco que tiene también como un toque. Además de que se hable de estos temas que pueden resultar, tú sabes, que son cargados de cuestiones políticas, sociales. También yo siento, porque Ibae también tiene una... o sea, que musicalmente también ese disco tiene una... Sí. ¿Cómo decirte? Es una música más refrescante, como para que también estratégicamente tú, esos temas que son importantes tocar, tú lo escuches con una música que no sea tan dura como el tema en cuestión, para que la gente también pueda identificarse y esa canción específicamente, y lo pueda consumir el contenido tan importante. Esa canción específicamente la hice en ese tono, porque en ese tono era que la gente estaba hablando en la calle. Oye, ¿viste como fulano y mengano? Sí. Ibae. Entonces, esa gente, Ibae. sí. No sé explicarte qué pasó, no sé decirte cómo fue, pero dicen que Ibae. Otro tema de ese disco, Bian, que de Viva Cuba Libre, bueno. A ver, de Viva Cuba Libre hay unos cuantos. Sí. Hay unos cuantos buenos. El mismo Viva Cuba Libre. El mismo Viva Cuba Libre, el intro. La playa. El tema de la playa. El tema de la playa. Por eso es que te decía que ese disco es cronista. La Rosy. Ahí está la crónica social, porque la playa son cosas que suceden en Cuba. Mucha gente me ha preguntado si eso me sucedió de verdad. A mí no me pasó de verdad. Eso, pero sí conozco mucha gente que sí les ha pasado. Son personajes que tú... Y esa canción fue un aburrimiento, porque
La escribí en un aburrimiento. Fue un día que yo estaba trabajando en la primaria, en la Calixto. Sí. ¿Sabes? En la escuela donde yo le daba clase a los niños y... Esa es la otra, Bian, que tú mientras hacías todo estaba aburrido y salió eso. Empecé a pensar en eso, me empezó a dar risa y empecé a escribirlo. Igual La Naranja se picó, que es como uno de los clásicos de ese disco. Fue cuando, bueno, todo el mundo sabe la historia de la batalla de los gallos, todas esas cosas. Y fue bueno que saliera la canción porque hasta el momento había mucha gente que pensaba que yo no iba a la internacional porque yo me creía que yo era el mejor, que yo... Wow, no que era pensar así. en eso es una Pensaron locura. eso. Pues había mucha gente que pensaba eso porque no sabían. Es que para la gente que no es cubano es un absurdo pensar de que tú no puedes salir de tu país porque el gobierno no te deja. Es que es un absurdo, caballero. Es un absurdo. Es un absurdo total. Y entonces, es un surrealismo tropical lo que hay en Cuba. Y entonces esa es una de las canciones más importantes de ese disco y de mi carrera. Y la escribí también en la escuela, pero mientras daba clase. ¿Tú sabes qué temas recuerdo que está en ese disco también? Que tiene ese toque que yo te decía tipo Ibaez, La Rosy. La Rosy. Pero sí. sigue siendo una reseña de es la realidad. Es una historia triste en realidad. Por eso Rosy. te digo que se llama Viva Cuba Libre. Es una canción dedicada a la libertad de Cuba, a la causa cubana, pero también recoge toda esa realidad que atraviesa el cubano. El cubano de a pie, el cubano real, el que es el 98% de los cubanos. Así mismo. Otra canción ahí es Melancolía, que yo creo que es una de las canciones más importantes de ese disco. Trata el tema de la migración. De los cubanos que tú sabes y también está tratada de otra forma. Porque, bueno, ya la gente la conoce, pero cuando yo saqué la canción, la hice específicamente para que las personas pensaran que era una canción de amor. Como, ¿sabes? De desamor de una pareja que se está rompiendo. Mira, me voy, no sé qué, hasta que al final le digo, hasta la vista Cuba. Y es cuando y la habla gente del entiende, amor también. Wow, claro. Es lo que te digo. Es un disco que por eso el coro es echaré mi bote a la mar, de aquí me es un marcharé. disco que expresa un amor por tu país, incluso por aquellas cosas que no son tan agradables, porque las pones ahí visible a la luz, humanizas. O sea, al tú coger la historia de las Rosy, al tú coger la historia de la playa, estás humanizando o dándole voz a la gente que ha pasado por eso. Cuando estás, no sé, con canciones como Declaración, Aclaración, todas esas canciones, estás dándole la voz, estás vocalizando, están poniendo en términos de rap todo lo que piensa la gente. Claro. Porque todos piensan así, lo digan o no. Así la mismo, mayoría. Así mismo. La mayoría. Y también algo que hace especial al disco es el outro del disco, que es el himno. Eso te iba a decir. A propósito de que hoy estabas hablando de Perucho Figueredo, ¿no? Es para que tú veas lo que es la sincronicidad. Alguien una vez me dijo, yo no recuerdo quién fue, que me dijo que yo era como el Perucho Figueredo de ahora. Tú eres como el Perucho Figueredo, tú has escrito canciones que pueden ser el himno de Cuba Libre. Me dijo así. No recuerdo quién fue esa persona, bro. Yo tampoco, pero sí me recuerdo lo que dijo alguien así, te lo dijo. Me lo dijo así. Tú eres como el Perucho Figueredo. Si algún día Cuba es libre, el himno nacional tiene que ser una canción tuya. Bien, es que las canciones tuyas, no porque tú estés aquí y no porque tú seas mi esposo, que obviamente te tengo un amor más allá de tu música, pero yo creo que lo que pasa con tus canciones es que están escritas de una manera tal que es lo que la gente aprecia, y es por eso que te escuchan muchísimo. Y la cosa... Porque no es que tú estás hablando de determinada, cuántos raperos no hay que hablan, por ejemplo, de la realidad de Cuba y lamentablemente no tienen tanta exposición, pero claro, es que tú lo hacías de una manera, lo haces, ¿no? Yo digo hacías porque estamos hablando de un disco del año 2009, ¿no? 2009. Del año 2009, ¿no? Por eso hablo en pasado, porque ahora mismo tú le das play a todas estas canciones del álbum Viva Cuba Libre y tienen la misma vigencia. Sí, fue hecho lamentablemente, entre 2009 y 2010, sí. Lamentablemente tienen la misma vigencia. Entonces a veces yo veo gente que le dice a Bian, haz una canción sobre Cuba, y Bian no es que no lo haga, todo el mundo sabe, los que han tenido la oportunidad de ir a los shows de Bian, que Bian tiene la causa de Cuba presente siempre, los que lo siguen en las redes también. Sucede que esto no es como una pizzería, esto no es una cafetería, que es un delivery, hazme una canción de esto, hazme una canción de lo otro, no. Pero además hay temas delicados a los que yo soy testigo, que Bian le cuesta trabajo escribir,
porque le afecta. Entonces, él ya es lo que él dice, ya yo tengo demasiadas canciones sobre Cuba, no me queda nada por decir. Entonces, la creación no se debe forzar. Eso no tiene, obviamente, que no tiene nada que ver que todavía tú estés involucrado en la causa de Cuba. Siendo cubano, nosotros vamos a estar involucrados en la causa de Cuba hasta que Cuba sea libre. Y en la reconstrucción de una posible Cuba sin este régimen. Pero creo que cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su espacio. Eso es. Tú no hablas de Cuba. No he escuchado Viva Cuba Libre, dale replay. Ya yo he dicho de Cuba todo lo que hay que decir. Mi pregunta es ¿qué vas a decir tú? ¿Qué vas a hacer tú? Yo rapeo. Lo mejor que yo sé hacer en mi vida es escribir canciones de rap. A quien le gusta y a quien no, pero eso es lo mejor que yo sé hacer. Y he dedicado una gran parte de mi obra a eso. Y sí, he logrado cambiar también la manera de pensar de muchas personas. En Cuba he logrado que la gente, de cierta manera, un sector de la juventud se exprese y diga que no está de acuerdo y punto. Pero no he logrado cambiar el país. Le has demostrado a la gente que es posible hablar al menos. Claro. ¿Por qué no he logrado cambiar el país? Porque no depende solamente de mí. No. Ni se puede cambiar un país solo con canciones. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo lo que te he dicho ya? Porque si yo ahora mismo te hago otra canción sobre Cuba, te voy a repetir... un régimen de 60 y pico de años. Te voy a repetir lo que ya te he dicho 70 veces. Y entonces, eso es otra cosa que ha cambiado mucho a la hora de yo escribir canciones sobre Cuba. Anteriormente, en discos como Tu Jackie Mr. High o Mi Filosofía o Viva Cuba Libre, yo lo que hacía, o sea, cuando hablaba sobre la política de Cuba, lo que hacía era atacar directamente al régimen. Usted, la dictadura, abusadores, para arriba de ellos. Pero la experiencia, los años haciendo música, los años viviendo la cosa de estar preocupado por lo de Cuba, hablar sobre eso y ver cómo se va desarrollando la cosa, me hizo ver que había que cambiar la dirección del mensaje. Mira, a nadie hay que contarle que en Cuba hay una dictadura, porque todo el mundo lo sabe. Sobre todo los cubanos que lo han vivido. Que son corruptos, a nadie hay que contarle que abusan del poder, a nadie hay que contarle que reprimen al que no está de acuerdo con ellos. A nadie hay que contarle eso, todo el mundo lo sabe. Entonces yo decidí cambiar la dirección del mensaje y ya mi mensaje no es afrontar contra la dictadura. Mi mensaje de hace un tiempo a esta parte, porque ya también lo has hecho, es al pueblo, es decirle, ¿qué vas a hacer? Tú sabes que hay una dictadura, tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Pero además ya se lo has dicho también. ¿Qué vas a hacer? No, pero mira que mira lo que le hicieron a no sé quién. Sí. Eso lo están haciendo hace 60 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, que es una canción. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué no? Si es que ya tú tienes una obra dedicada a eso. Yo te puedo hacer otra canción, 100 te puedo hacer. Pero ¿qué vas a hacer? Exactamente. ¿Qué vas a hacer tú? No, ¿Qué van a hacer los cubanos? El que habla de esos temas eres tú, es el otro. Ya, son los que tienen que hablar. Los demás no. Parece que Cuba no es de los demás. Es nada más de los que hablan y los que están interesados Cuba por la libertad. necesita de los cubanos, de todos los cubanos. Muchachos, si a ti te han dicho que ahora que el mismo discurso, que si ahora porque estás aquí hablas, si tú toda la vida has hablado, pero fíjate, si hay una cosa... Sí, no, pero eso no me interesa, porque esos son gente que no me conoce. Esos son gente que no tiene ni idea. Es lo que te digo. Esos son gente que no han oído una canción mía en su vida. Es lo que te digo, que locura. Esos no me interesan. Pero además te voy a decir una cosa, si no fuera por los cubanos que están en el exilio y la gente que sigue interesada en la causa de Cuba y en la libertad de Cuba, ese tema se olvidara. Se olvida si los cubanos dentro de Cuba no hablan de eso. Es lo que te digo, solo los opositores y un pequeño número, y desgraciadamente, están cogiendo palos y yendo presos y pasando por 20,000 situaciones y la gente lo sabe, lo están viendo y nadie dice nada. No. Fíjate, no te estoy diciendo que salgas a la calle a acabar, ni siquiera hablas sobre el tema. Sí. Entonces, ¿para qué tú quieres más canciones, mi hermano? Ya, las canciones están ahí. Yo he escrito canciones. Yo tengo ya lo estimes, ¿no? 17 años. Yo tengo 35 años y 17 de esos 35 haciendo música, hablando de este tema. Que si tú sacas la cuenta es la mitad de mi vida. La mitad de mi vida actual. Diciendo todas esas cosas. Tengo canciones que tienen 17 años, que hablan sobre Cuba y ahora mismo las canto.
Y es como si estuviera pasando eso ahora. Algo que escribí hace 17 años, ahora mismo funciona. Dime tú. Entonces hay cosas que resolver todavía. Hay cosas que resolver, que seguir resolviendo. Entonces, y creo que es una cuestión de que cada quien se mire y dejen de estar buscando al otro y que el otro haga y el otro haga. Está bien hasta cierto punto, no sé, si tú quieres emitir un criterio, Concho, creo que todo el mundo debería, pero claro que sí, no, tampoco te vas a meter a juzgar a un eso. artista por lo que hace o Yo lo deja de estoy de acuerdo hacer. con eso, pero lo que hay que entender es que esto es un problema de todo el mundo, que como mismo la causa necesita de mi voz, necesita de la tuya. Y necesita la del otro, claro, que no es cantante, que es carpintero, o que es mecánico, de todos. O de la otra que es oficinista, o es masajista, o pinta uñas, o es, no sé, dueña de una compañía, de todo el mundo. De todo el cubano. Y sobre todo, del que está dentro de Cuba. Sobre todo porque es ahí donde está la situación. De todos los cubanos, pero yo creo que hay que hacer un llamado sobre todos los que están dentro de Cuba a ver desde su pequeño espacio cómo pueden ir haciendo los cambios, familia, porque si no, el país no va a cambiar. Entonces, bueno, bien, vamos ya a dejarlo aquí. Vamos a partir esto a la mitad, entonces. Está demasiado largo. Vamos a terminarlo esta misma semana, porque creo que es un tema bastante importante y que, bueno, se alinea también con el propósito del podcast. Ustedes suscríbanse al podcast desde la plataforma donde lo escuchen. Recuerden que lo pueden oír en Apple Podcasts, en Spotify, en la sección de podcast usted busca la muela, se suscribe. También en Anchor.fm y bueno, en nuestro canal de YouTube puede comentarnos por allá, seguirnos en nuestras redes sociales, @lidacao con Y, @elvelosaldianas y @lamuelapodcast. Recuerden dejarnos un review en Apple Podcast y las 5 estrellitas para que entren en Sí, familia, vayan a Apple Podcast, déjenos 5 estrellitas y un review. Es muy importante para que así el podcast por allá, que es donde más ustedes nos escuchan, se pueda posicionar. Así que bueno, familia, los queremos muchísimo. Le haremos una segunda parte de este episodio, probablemente esta semana, sí, seguro el viernes o algo así. Los queremos mucho. Y recuerden que lo único que debes hacer en esta vida y ahora es pensar con mente positiva y actuar positivamente. Un abrazo grande. Camínalo. Gracias por llegar hasta aquí. Tremenda muela, ¿no? Así mismo. Ahora piensa de qué manera nuestra experiencia o lo que acá te contamos puede serte de utilidad. Anota qué has hecho hoy. Reflexiona si valió la pena. ¿Qué debes incorporar o eliminar de tu jornada? Encuentra esa razón para que el día de mañana sea diferente. Nos vemos en otro episodio. No olvides escuchar los anteriores. Un abrazo.